Para iniciar, entonces, vamos a hablar un poco sobre ya lo que sería la sexta clase del primer módulo de investigación, que vendría siendo el, la elaboración del instrumento de recolección de datos. ¿Qué, cómo y cuál información es útil incluir en este instrumento de recolección de datos? Y más allá de reconocer eso, pues vamos a tratar de ir explicando qué son las variables, cómo identificarlas, cuál es el valor de definirlas, saberlas recoger y cómo vamos a generar ese instrumento de recolección de datos que finalmente sea, nos permita extraer esa información de la manera más reducida posible y que para el análisis estadístico final. O sea, que el trabajo del investigador se garantice de la mejor manera haciendo desde el inicio un instrumento de recolección de datos que esté apegado a los objetivos, que cumpla las normas bioéticas y la norma legal del país y que además nos facilite la extracción de esos datos para el análisis estadístico. Entonces, esta lámina se le va a hacer muy familiar porque lo vimos en la clase anterior, donde hablamos un poco de cómo la investigación era un proceso dinámico en el que cada uno de sus componentes amerita que se revise, se replantee y luego vamos a ir saturando cada uno de los espacios vacíos de cada segmento del protocolo de investigación. Partiendo así desde la pregunta, pasando por una adecuada justificación que se establezca a través o se operacionalice esa pregunta a través de los objetivos y que este objetivo a su vez esté apegado fielmente a un diseño metodológico que pretenda responder la pregunta, que permita responder la pregunta de la manera más correcta. Y que este diseño a su vez se fundamente en la interpretación, recogida y análisis de variables y mediciones a través de un plan de análisis o estadístico adecuado que finalmente se traduzca en un plan de trabajo y que esté en todo este proceso debemos estar apegados pues, a los aspectos éticos y legales de la institución. Si sabemos eso y sabemos más o menos cómo es el proceso en el que debemos elaborar el trabajo, que ya pues a esta altura ya llevamos pues un bagaje de conocimiento para ir conociendo los principales elementos que conforman el protocolo de investigación. Nos vamos a centrar hoy, ¿no?, en el análisis de las variables y en el análisis de las mediciones de esas variables. Entonces, como agenda del día de hoy, pues como objetivo central vamos a tener el de aprender a definir adecuadamente las variables, vamos a reconocer cuál es la organización interna del protocolo de la recogida de datos y luego vamos a aprender a elaborar un adecuado instrumento de recolección de datos. En el desarrollo de este contenido, pues nos vamos a centrar en reconocer los tipos de variables y en la estructura de una base de datos adecuada y finalmente vamos a terminar concluyendo con lo que no debemos incluir en un instrumento de recolección de datos ni en nuestro protocolo, aprendiendo así entonces a depurar la base de datos de aquellas variables que quizás nos pueden ayudar para la confusión o que son innecesarias recoger en el protocolo. Si ya sabemos cómo se construye el protocolo de investigación, entonces debemos reconocer que la planificación es un elemento central en toda la ejecución del proyecto y que en este aspecto, pues, en este aspecto puntual del protocolo, que es el análisis de las variables y la recogida de datos, debemos siempre tener presente lo importante de cumplir con los aspectos éticos y legales para la recogida adecuada de la información. Finalmente, pues la recogida de estos datos debe estar estructurada, debe estar organizada, debe ser de fácil acceso, debe facilitar el trabajo al equipo de investigación para poder que el trabajo no sea muy laborioso, porque realmente es allí donde está el problema, que como no reconocemos cuáles son nuestras variables, tampoco reconocemos cómo lo vamos a medir. De esa forma, cuando vamos a hacer el trabajo, se nos hace mucho más difícil porque no supimos saturar, revisar y corregir cada uno de los aspectos importantes a considerar para el trabajo. O sea que muchas veces recogemos muchos datos que no son necesarios para el análisis estadístico final. Si ya sabemos eso, entonces vamos entonces a saber depurarlos para garantizar un análisis adecuado a través de un apoyo estadístico certero. Hablar de variables quizás es un término que a los que inician en la investigación les parece como medio abstracto, un aspecto que no se logra entender totalmente de la investigación, pero realmente es más sencillo de lo que realmente es, o sea, de esa limitante que le ponemos cuando vamos a reconocer nuestras variables. Y es sumamente importante aprender a definir las variables de estudio.
Entonces vamos a tratar de reconocer cuál es su importancia en la definición, cómo vamos a darle valor también a aquellos valores perdidos, o sea, cuando no podamos recoger la información, saber explicar por qué no la pudimos recoger y si eso nos apoya o va en contra de los resultados del trabajo. Y finalmente, evitar la heterogeneidad de los datos, o sea, evitar que sean datos dispersos, no organizados, que no aporten el análisis adecuado a la investigación, le resta calidad y le Ella es resta sintomática, ella tiene síntomas. por favor, manténganse en silencio, o sea, su micrófono en silencio, por favor. Si ya sabemos eso, entonces podemos como garantizar que sus datos sean de mejor calidad. Y de esa forma el trabajo va a tener una mejor fiabilidad en sus datos. Lo vamos a agrupar en tres subgrupos muy claros. Las cuantitativas, que son aquellos que vamos a obtener a través de valores o cifras, de números, ¿no? Y estas pueden ser continuas o discretas. Continuas son aquellas que tienen un orden específico, ¿cómo está? O sea, que van a llevar una secuencia específica, y generalmente van seguida uno detrás del otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tienen una secuencia que seguir, incluso allí pues se incluyen los números decimales también dentro de las variables continuas, y las discretas son aquellas en las que el orden es por rangos, o sea, puede haber cierto orden, pero es por un rango, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, edad, de 1 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, o sea, para que vean que hay una secuencia entre los números, pero se evalúan por bloques y no en una secuencia individual. En las cualitativas son aquellas en las que el resultado, lo que vamos a evaluar, son palabras, pero son simplemente una categoría, una clasificación, un rango, un tipo específico de una enfermedad o un signo específico. O sea, es una palabra lo que vamos a recoger. Pero, o sea, que traduce realmente una característica de la población que estamos evaluando, pero en función a cómo se interprete, pues vamos a reagruparla. Categóricas son aquellas que no tienen un orden específico. O sea, por ejemplo, la nacionalidad. O sea, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, americanos, o sea, cada uno. No hay un orden específico, sino que simplemente es una característica distinta. Las ordenadas o graduadas son, por ejemplo, las clasificaciones que usamos en la clínica. La clasificación NIJA, entonces agrupamos a los que tienen NIJA 1, NIJA 2, NIJA 3, NIJA 4. O sea, tienen un orden, pero no se le puede otorgar un número, un valor, sino una palabra, una frase. Y las dicotómicas son aquellas en las que simplemente se responden a través de dos formas, generalmente una afirmativa y una negativa. O sea, son hábitos tabáquicos, sí o no, por ejemplo. Y las textuales se utilizan más la investigación cualitativa, no para la investigación cuantitativa, que es aquella en la que tienes una respuesta abierta y uno pregunta cómo se sintió satisfecho, si se sintió satisfecho con el proceso diagnóstico, entonces el paciente puede explicar con sus propias palabras sus sentimientos, su experiencia, sus necesidades. Dentro de todo esto, la definición del caso es realmente lo más importante para la investigación clínica, o sea, saber reconocer qué es el caso, qué vamos a considerar como variable principal, qué vamos a considerar como esa variable primaria en la que se centra el estudio. A eso llamamos caso. El caso es nuestra variable principal en investigación clínica, que puede ser definida como el individuo que presenta un evento en la población de estudio y que muchas veces puede ser el evento que presenta un individuo en la población de estudio. O sea, lo que cambia es el orden. O es la persona que tiene un evento en una población, por ejemplo, los pacientes hipertensos de una determinada población, o los pacientes hipertensos que hacen nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva en una población específica, o, o no es el paciente, sino el evento clínico. Un paciente con hipertensión, pero que haya hecho un ACV. O sea, ¿cuáles fueron los pacientes que hicieron ictus en pacientes con hipertensión en la ciudad de la Trinidad, por ejemplo? Entonces, no siempre el caso se traduce igual al episodio de enfermedad. O sea, puede ser simplemente la forma en la que se quiere describir. Nos pasó con coronavirus. Al principio, reconocer que era un caso probable, un caso sospechoso y un caso confirmado, pues no estaba muy claro. Entonces decíamos,
Casos probables o un caso sospechoso es aquel paciente que tenga fiebre, tos, dificultad respiratoria y bueno, haya tenido contacto o un probable contacto de riesgo. De repente después nos dimos cuenta que los trastornos del gusto y el olfato se asociaron también como a un signo clínico de los pacientes con coronavirus, entonces se sumó a esa definición. Eran los pacientes con tos, fiebre y dificultad respiratoria que cursaban con trastornos del gusto y el olfato, por ejemplo, para considerarlo casos sospechosos. Entonces, si usted hace un estudio de prevalencia, probablemente en los primeros momentos de la enfermedad, la prevalencia fue subregistrada porque la definición del caso no lograba identificar adecuadamente a la población. En la medida en la que se fue puliendo mejor esa definición, fuimos reconociendo más los casos sospechosos y se le hizo, evidentemente, el despistaje clínico adecuado. Si ya hemos entonces aprendido cómo reconocer las variables y darnos cuenta que muchas veces no es un valor, no es solo la categoría, sino una agrupación de cualidades que debe tener ese individuo o un evento específico asociado a un individuo para ser considerado una variable. En investigación clínica, esa es la característica principal de la investigación clínica, en la que no solo nos centramos en ciertos valores o en ciertas características, sino en el acúmulo de ciertos números y ciertas características de una determinada población para ser considerada como una variable principal o secundaria. Cuando hablamos de variable, debemos aprender un poco más de su definición, de cómo vamos a recoger, del valor adecuado de cómo saber reconocer la variable. Muchas veces queremos conocer, por ejemplo, cuál es el grado. A ver que tengo acá unos mensajes para ver si hay alguna duda. Ok, perfecto. Gracias a todos los que se están conectando. La forma en la que se recoge la variable tiene que ser de la forma más clara, la más universalmente reconocida, o sea, que sea estandarizada. No podemos recoger datos de una manera aleatoria o muchas veces empírica. O sea, yo deseo agrupar pacientes con insuficiencia cardíaca en función a si tienen o no tienen crepitantes. O sea, cuando realmente ya hay clasificaciones estandarizadas en función a un conjunto de signos y síntomas que deben estar presentes para subclasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿me entienden? Entonces, si lo hacemos de esa forma, nuestros resultados son más comparables. Podemos analizarlo con una población similar que fue estudiado en otro momento histórico o nuestra población compararla con una población culturalmente o racialmente distinta a la nuestra o similar a la nuestra y de esa forma poder contrastar los resultados. Entonces lo que quiero que se lleven como mensaje del análisis de variables es que siempre intenten buscar una clasificación que esté estandarizada, que esté adecuadamente traducida al español. Si no lo es, entonces primero tómense el tiempo de traducirla, de buscarle la validez del test diagnóstico y luego hacer la investigación clínica con ese test si todavía no está estandarizado en nuestra población. Apóyense entonces en el uso de clasificaciones y cuestionarios y siempre en la forma en la que van a recoger los datos traten de hacerlo o por separado, o sea, un valor específico o el análisis total del cuestionario de la clasificación, el grupo total que nos da el análisis de múltiples variables total. Porque de esa forma el análisis es más objetivo, está mejor explicado y se evita el riesgo que lleva consigo pues, el análisis del juicio clínico. O sea, que ustedes mismos decidan si este paciente tiene más o menos riesgo cuando haya escalas para establecer el riesgo. Apóyense en la escala y no apóyense solamente en el juicio clínico de uno o de un grupo de trabajo en particular. Ya para ir hablando un poco sobre la base de datos, aquí realmente lo importante es aprender a elaborar la base de datos. Y que esa base de datos debe tener la particularidad de ser fácilmente exportable, o sea, de pasar de un documento en papel a un documento digital o a la base de datos final. Entonces, yo les sugiero que primero se tomen el tiempo de definir su variable, de categorizarla, de establecer un código que nos va a permitir su análisis en el análisis estadístico y de esa forma, pues poder analizar mejor, elaborar mejor el instrumento de recolección de datos. Lo vamos a hacer a través de un ejercicio práctico que nos va a ayudar a recoger mejor esta información. Las variables, aquí al ladito van a ver una chuleta para que se guíen y les agradecería
la mayoría pues encienda sus micrófonos, o yo le voy a ir haciendo las preguntas y ustedes encienden sus micrófonos. Si quieren lo voy a ir haciendo así para que podamos ir interviniendo. Quiero que en este momento se relajen y lo hagan de la forma más tranquila posible, porque la idea es que lo aprendan. La idea realmente es que con esto ustedes puedan salir de aquí con una visión más clara. Ponerme a definirles variables es el error que cometemos en investigación cuando educamos. O sea, yo decirle una definición realmente va más allá, usted no termina de traducirlo. Cuando ustedes lo entienden, se le hace mucho más fácil y van a ver lo fácil que es interpretar, definir y analizar una variable. Entonces, voy a comenzar con Ana, Analice, que ya estuvo allí en el servicio y ya nos conocemos. Anita, ¿puedes prender tu micrófono, por favor, para que nos ayudes con este ejemplo? Ana, no te quedes dormida. ¿Alguien más puede prender su micrófono? Porque no sé si Ana ya estaba durmiendo antes de que la despertara. Daniela de cirugía o Dimar, los muchachos de radiodiagnóstico. Aquí Creo que la única estamos. que... Hola, doctora Victoria, ¿cómo está? Hola. No le voy a preguntar a usted, doctor, pero quisiera que a sus muchachos de anatomía patológica, ¿alguno no está por allí? Sí, está Dimar y Está está Dimar. María Angélica. Aquí está Dimar. Hola, Listo. doctor. Hola, Dimar. Valiente Dimar. Chévere, Dimar. Mira, te voy a poner un ejemplo y tú mismo nos vas a ir ayudando. Por ejemplo, yo Ajá. les traje aquí un ejemplo muy fácil, que es describir los factores de riesgo cardiovasculares de los residentes asistenciales de medicina hospitalaria. Bueno, yo creo que ya Dimar se volvió a escapar. Aquí está. Ok, Dimar, mantén tu micrófono abierto, por favor. Y tú nos vas a ir diciendo cómo la vas a categorizar en función a la lista que tienes aquí al lado. Ok, vamos a evaluar la edad. Cuando evaluamos la edad, lo vamos a definir según lo que refiere el paciente, o sea, según la edad que nos diga el paciente. ¿Me escuchas, Ajá. Dimar? Sí, sí, escucho. Ok. Si es o sea, la edad según como nos diga el paciente, yo te digo que para el análisis de estadístico lo voy a agrupar en años, ¿no? ¿Ah? Solamente en años. ¿Cómo tú la nombrarías? O sea, ¿cómo tú la clasificarías esa variable? La variable edad, ¿cómo la considerarías? ¿Es cuantitativa o cualitativa? O sea, ¿es un número o una palabra lo que voy a recoger? Bueno, yo lo haría en números, pero estableciendo rangos. No, pero te estoy diciendo que lo voy a recoger en años. O sea, lo voy a recoger uno por uno. Los de 15, los de 16, los de 17, los de 18. No lo voy a recoger por rango. En años, ¿cuál sería? ¿Es una cuantitativa o es una cualitativa? ¿Es una cuantitativa? Es una cuantitativa. ¿Lleva un orden específico o va en bloques? Lleva un orden Entonces, ¿es continua o discreta? continuo. Es una variable continua. Muy bien. Ahora, Dimar, vamos a hacer lo que tú querías. Vamos a definirla según rangos etarios. O sea, de 0 a 10 años y de 10 a 20 años, como ejemplo, ¿no? Entonces, si Ok. lo tenemos así, ya yo te estoy dando un código que dice que el número 1 es porque tiene entre 10 o 20 años y el número 2 es lo que tiene más de 20 años. ¿Qué Ok. tipo de variable sería? ¿Qué tipo de variable sería? Es la... ¿Es cuantitativa o cualitativa? Sigue siendo cuantitativa. Sigue siendo cuantitativa. Lleva un orden, pero lo estoy analizando en bloques. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿es continua o discreta? Discreta. Es discreta. Perfecto. Viste que la misma variable puede ser analizada de dos formas. O sea, según la forma en la que tú decidas recoger los datos. Si lo estás recogiendo como el número exacto que te diga el paciente, entonces es continua, porque puede variar de una a otra. O sea, puedes tener uno de 2, uno de 3, uno de 4, uno de 5, uno de 6 años. Pero si tú decides evaluarlo en función a rangos etarios, entonces tú lo que le vas a incluir en tus datos tienen que ser solamente un número. Uno si tiene de 10 a 20 y dos si tiene más de 20. Y ya eso lo cambia de continuo a discreto. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. No te voy a dejar aquí sola a ti. Daniela, por favor, de cirugía. ¿Puedes desbloquear tu micrófono, Daniel? Listo, doctor. Hola, Daniela. ¿Cómo Hola. estás?
Chévere. Vamos a ver ahora el sexo, Daniel. Ok. Lo voy a definir según el fenotipo, o sea, como veas al paciente. No vas a hacer el estudio genético para saber si el paciente es hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, según lo que ves, es un hombre, es una mujer, le das un código y le dices los unos son hombres y las dos son mujeres. ¿Qué Ujú. tipo de variable sería sexo entonces? Sería cualitativo y como tenemos solamente dos opciones de respuesta, sería dicotómicas, ¿no? Dicotómicas. Muy bien. Tienes solamente dos opciones, hombres o mujeres. Ok. Perfecto. Muy bien. Daniela, ya chévere, no te voy a preguntar tampoco más a ti. Vamos a ver si está Pedro Méndez, que está aquí conectado. ¿Puedes desbloquear tu micrófono, Pedro, por favor? Sí, acá estoy. Hola, Pedro. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a definir entonces la localidad de los pacientes. Eso igual lo vamos a descubrir. Aquí hay un error, ¿no? Según el sitio, según la ciudad, ¿no? Y le vamos a dar un código, que va a ser 1, Distrito Capital, y 2, Miranda, que son los sitios donde principalmente están los residentes de medicina hospitalaria del Centro Médico Centro de la Trinidad. ¿Cuál sería el tipo de variable? El tipo de variable sería... Mire la chuleta que tienes al lado. ¿Es un número o una palabra lo que está recogiendo? es una palabra. Es una palabra, entonces ¿es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. Dentro de las cualitativas, tiene un grado, o sea, los de Distrito Capital son primeros que los de Miranda. Sí. No, no, este es el orden, o sea, código que no, yo le estoy dando. no. Pero no hay Ah, ninguna ok. diferencia si No vienen hay de ninguna Distrito o de diferencia. Miranda, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces eso es una... Mm, ya. Es categórica, ordenada o dicotómica. Es dicotómica. En esta, porque pusimos solo dos opciones, podría ser considerada Entonces dicotómica, pero puedan que vengan también de otro estado, sería, ¿no? sería ordenada, categórica. Categórica, porque no lleva Categórica. ningún orden. Es una Sí. variable categórica, ¿no? Chévere, gracias, Pedro. De nada. Los muchachos de radiología pueden desbloquear su micrófono, por favor. ¿Escuchan? Ok. No, aquí está. Bueno, Luis Ponte ya tiene el micrófono desbloqueado. Luis, te tocó a ti. ¿Me escuchas? Ok. Ok, bueno, los muchachos de radiodiagnóstico dicen que responden por aquí, pero bueno, Luis ya tiene el micrófono desbloqueado. Ya luego vamos con ustedes. Luis, ¿me escuchas? ¿Aló? Hola, ¿Me doctor, escuchas? disculpe, es que ya estoy aquí disponible. Ok, chévere. Perfecto. Luis, vamos a evaluar LDL como factor de riesgo cardiovascular en los pacientes, en los residentes asistenciales. Se los voy a definir según la clasificación internacional de los valores de laboratorio y lo voy a dar como código, lo voy a evaluar de forma continua numérica. O sea, voy a incluir el valor que tenga el paciente. 74, 78, 92, 122 de LDL, lo que tenga, voy a colocar ese valor de LDL. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa, doctor. Si es por número. Ok, cuantitativa porque es por número. Tiene un orden específico, ¿verdad? Sí. Ok, que es el número que le dé LDL. Al ser orden específico sería más alto, cuantitativa más bajo. continua. Es una cuantitativa continua. Perfecto. Ahora, si yo te quiero evaluar la misma variable, que es LDL, pero en vez de utilizar la clasificación internacional, te utilizo la clasificación del LDL según el riesgo cardiovascular de las guías de lípido del 2019, Luis. Y te cambio el código y te digo que le voy a poner 1 a aquellos que tienen menos de 70 miligramos sobre decilitro, que es un riesgo bajo, y aquellos que tienen más de 70 miligramos sobre decilitro, que ya es riesgo moderado o alto, le doy el número 2. ¿Qué tipo de variable entonces es LDL? Seguiría siendo cuantitativa discreta. Cuantitativa, discreta. Perfecto. Muy bien, Luis. Se entendió muy bien. Gracias, doctor. Andrés ya se ofreció. Ya Andrés le quitó el micrófono. ¿Me escuchas, Andrés? ¿Andrés? Aquí. Ok, Andrés, te voy a hacer una pregunta. Con diabetes, estamos haciendo un ejercicio con cómo definir las variables de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular
que en este caso los pacientes son ustedes, los residentes de la RAM. Entonces vamos a definir diabetes como la definición que establece la ADA para diabetes, ¿verdad? Luis, ¿me escucha? Porque Andrés desbloqueó aquí el micrófono. ¿Me escuchas, Andrés? Andrés. Aquí estoy. Aquí Ok, estoy. perfecto. Perfecto. Definimos entonces diabetes en función a la definición de ADA. Te digo que solamente voy a decir, si estoy utilizando una definición, son aquellos que sí cumplen con la definición, digo que tienen diabetes, y los que no, no digo que tienen diabetes. 1 dice sí y 2 dice no. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Es un número o una palabra lo que estoy recogiendo? Un número. Digo una palabra, una palabra. No, una palabra, ¿verdad? Y la palabra es cualitativa. Sí. Perfecto. Entonces, ¿tienen un orden específico? ¿Tienen, no tienen un orden específico, sino que son características de cada uno de los pacientes que son incluidas? ¿O tienen una respuesta doble? O sea, sí o no. ¿Aló? Sí, tienen una respuesta doble. Ok, entonces sería una variable cualitativa de tipo... Andrés. Categórica, ordenada o dicotómica. Categórica. No. Si es sí o no, es una variable dicotómica. Porque son solamente dos opciones, no tienes más características. La categórica tiene que tener varias características, o sea, y no tiene un orden específico. Ya lo pusimos con la localidad. Aragua, Distrito, Miranda, Vargas, ¿me entiendes? O sea, no hay un orden específico, solamente me estás describiendo una característica. Eso es una categórica. Pero como te estoy diciendo que utilice esta variable según una definición de ADA, y lo digo que sí o no, entonces es una dicotómica. ¿Sí? Ok. ¿Me escuchaste, Andrés? Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a cambiarte esa misma variable. Y ya no te voy a utilizar la definición de ADA, sino, bueno, vamos a pasar a hipertensión por la secuencia que tengo. Gracias, Andrés. Voy a buscar a alguien más y seguimos luego contigo. Vamos a ver a quién está aquí en la lista. Annalise, ¿me escuchas? Sí, ya lo Ok, Anita. ¿Me escuchaste bien? Porque se te corta la voz. sí, sí. Perfecto. Vamos a definir hipertensión, Ana. ¿Oíste? Ahora vamos a considerar hipertensos Ok. aquellos pacientes según la definición de la AJA, ¿verdad? Ok. Sí, aquellos que cumplen con la definición y no aquellos que no cumplen con la definición. Es parecida a la de arriba. ¿Qué tipo de variable es? Ok. Sería cualitativa. ¿De tipo? En este caso, dicotómica, Perfecto. ¿sí o no? Chévere. Solamente tiene Chévere. dos respuestas. Ahora volvamos al ejemplo de la diabetes. ¿Oíste? Ya no vamos a definir la diabetes según la definición de ADA, sino según la clasificación de la ADA, que tú bien te la sabes porque tuviste ya en endocrino. Le vamos a dar el código a cada una de las categorías. Aquí te pongo solo dos categorías, ¿no? 1 para diabetes tipo 2 y 2 para diabetes tipo 1. ¿Qué tipo de variable es entonces la diabetes en este estudio? Seguiría siendo cuantitativa. ¿Qué digo? Cualitativa. ¿Cualitativa? Y entraría solamente, que sería cualitativa, y en este caso sería categórica, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. No, porque es un orden, o sea, exactamente, es una categórica, perdón, que te escuché entrecortado. Es una categórica, ¿oíste? Perfecto. Ahora vamos a definir la hipertensión. Ok. Te vamos a modificar la variable, ya no va a ser según la definición de AJA, sino según la clasificación de la Federación Internacional de Hipertensión. Y en este caso, 1 es aquellos que tienen normal alta, 2 los que tienen estadio 1 y 3 los que tienen estadio 2. ¿Qué tipo de variable sería la hipertensión entonces? Seguiría siendo cualitativa. Ok. Pero en este caso se podría decir que es graduada, porque viene con... Perfecto. Porque hay un orden por nivel. específico, exactamente. Normal alta es de 130 a 140, estadio 1 es 140 a 150, mayor de 150, estadio 2, ¿verdad? Hay un orden. Entonces, eso serían unas ordenadas o graduadas. Veranita, gracias. Vamos a continuar entonces. Ok. Creo que es más sencillo de lo que pueden creer. O sea, realmente es más la forma en la que la variable es tan flexible que nos permite ser interpretada
de diferentes formas si nos apoyamos adecuadamente en una clasificación, en un score de riesgo, en un formulario específico o simplemente en un valor o en una característica que traduce esa variable. Entonces, si ya sabemos definir bien la variable, los datos del estudio es la definición adecuada de la variable más una elaboración adecuada de una hoja de recogida de datos. Pero si definimos adecuadamente las variables, la hoja de datos debe favorecernos la exportabilidad de esos datos para saber gestionar el tiempo del investigador. O sea, crear un documento que nos permita definir las variables y que a su vez esta variable se traduzca en un instrumento adecuado, fácil de recoger, que solo tengan un círculo que rellenar, un valor que colocar, que ya esté, o que ese instrumento nos permita extraer esos datos directamente a la base de datos que vamos a analizar, es más importante que incluso otros segmentos del estudio. Porque eso es lo que nos va a quitar tiempo de investigación. Eso realmente es lo que nos va a limitar poder incluir mayor número de pacientes, que es tratar de saber gestionar ese tiempo del investigador. Esto básicamente es lo que viene en la tercera clase, pero les dejo como herramienta inicial que vayan revisando los formularios de Google para, como elemento principal para hacer los elementos de recolección de datos, porque realmente la forma de presentación es muy sencilla, casi todos estamos familiarizados con la plataforma, podemos gestionar allí una buena hoja de recolección de datos y esto a su vez permite extraer los datos y nos los da en una tabla de Excel que puede ser luego exportado a cualquier estudio, a cualquier programa de análisis estadístico. Definimos, elaboramos, ejecutamos, recogemos datos y luego tenemos que depurar los datos, porque ahí es importante reconocer que ahí es donde está la validez y la calidad del estudio, que el investigador sepa depurar luego los datos que no fueron necesarios y solamente quedarse con las variables estrictamente necesarias. Entonces debemos primero, en el momento en el que vamos a definir las variables, definir cuáles son las variables críticas, o sea, aquellas que no pueden faltar en ninguno de los pacientes que son incluidos. Y si son consideradas esas variables críticas, son nuestros criterios de inclusión. Y el no tener estas variables críticas lo convierte en un criterio de exclusión de los pacientes. O sea, si necesitamos medir creatinina y el paciente no tiene creatinina, ese paciente no puede ser incluido en el estudio. ¿Entiendes? O sea, más que ser un criterio de inclusión, es realmente nuestros principales criterios de exclusión. Y las variables no críticas son aquellas que pueden quizás estar ausentes, que puede ser o porque no se recogió o porque no se buscó adecuadamente, pero que lo que va a hacer es apoyar las variables críticas. O sea, que no es una razón para excluir al paciente, pero que nos aportarían datos para el análisis final. En cualquiera de los casos, siempre deben tratar de reconocer si es que se dejó el campo vacío en el instrumento de recolección de datos y no se llenó el dato del paciente, o si realmente se desconoce. Pero para poder considerar que un campo quedó vacío, es porque se tuvo que haber buscado. O sea, el campo vacío usted lo buscó y no lo transcribió en el instrumento de recolección de datos. Desconocido es porque no está, no hay forma de recogerlo, no se sabe dónde está ese dato. Y de esa forma, sí hace que el paciente quede fuera del estudio. Si es un campo vacío, usted revisa al paciente, revisa nuevamente la historia, el sitio donde usted sacó el dato y lo puede aportar nuevamente, ¿no? Pero si no se reconoce, si no se busca y es una variable crítica, se debe excluir al paciente, y si es una variable no crítica, entonces se puede considerar y explicar por qué están estos datos perdidos. Y es ahí donde quiero que nos centremos a conversar un poquito. Los datos perdidos también son resultados. O sea, también es importante mencionar por qué se analizó en un subgrupo de pacientes un dato y en otro no, y por qué no estaban esos datos. O sea, se debe explicar por qué ese dato no estaba en esa población. En la medida en que hay mayores datos perdidos, pues la validez y calidad del estudio es inversamente proporcional, pero hay formas estadísticas de saber si esos datos perdidos realmente impactan en el resultado final o no. Entonces, para saber si esos datos perdidos impactan sobre el resultado final, para eso se calcula la atrición, y si la atrición es menor a 2,66, entonces lo consideramos una buena atrición, pero si es mayor a 2,66,
los datos perdidos están impactando sobre los resultados del estudio. Y la calidez y la validez, la calidad y la validez del estudio se analiza a través de los análisis de sensibilidad, que lo vamos a ver en el módulo 3, ¿no? Pero realmente, a pesar de que algunos datos no estén recogidos o no estén en ese momento en la interpretación de los datos, o no en todo se pudo recoger, porque son campos vacíos o porque fueron desconocidos, si el cálculo estadístico nos explica que no impactan positivo o negativamente sobre los resultados, pues de esa forma se puede considerar que la validez y la calidad es buena, pero si van en deterioro de los resultados, pues se deben buscar los datos o se deben simplemente excluir del estudio. Ya como conclusión final, pues siempre que se pueda, intenten cumplir con la vía del análisis de variables, que vendrían siendo la definición, la categorización y luego la operacionalización. ¿Qué quiere decir eso? La definición es tal cual lo que vimos. ¿Cómo voy a interpretar la variable? ¿De dónde la voy a extraer y cómo la voy a analizar? La categorización es decirme qué tipo de variable es, cómo la vas a considerar desde el punto de vista metodológico, porque eso impacta sobre el análisis estadístico. Y luego, cómo lo vas a operacionalizar es el número que le otorgamos en la variable. O sea, si es sí o no, entonces así le pongo 1 y al no le pongo no, 2, y eso debe estar en un sitio de fácil acceso, porque eso es lo que me va a permitir el análisis estadístico más fácil a la hora de elaborar el análisis estadístico. Y finalmente, que todas estas variables sean no identificables. O sea, que el instrumento de recolección de datos no filie al individuo, que no salga en ningún sitio el nombre, la edad del paciente, la edad evidentemente sí puede salir, pero el nombre, la cédula, algún dato que nos pueda hacer a nosotros reconocer al paciente que fue recogido en el estudio. Esto porque es un principio de la bioética médica, o sea, que no sea identificable el paciente. Entonces, si ya sabemos identificar la variable, pasamos a operacionalizarlas y finalmente definirlas. Se debe entonces elaborar un instrumento de recolección de datos que siempre, lo más importante es que sea fácilmente exportable esos datos a una base de datos para el análisis estadístico, y siempre que se pueda, que siempre es posible, depurar los datos. O sea, ese es el mejor instrumento que ustedes van a tener para controlar la calidad del estudio. Si tienen alguna duda, pues me la dejan acá y conversamos un ratico más, o si quieren que aclaremos algo, nos quedamos unos minutos más acá aclarando sus preguntas. Muchas gracias. Aprovechen de preguntar, muchachos, porque las variables es principalmente la principal duda de todas. O sea, cómo la voy a recoger, cómo voy a generar el instrumento. Aprovechen de preguntar realmente cuáles son sus dudas para poder nosotros entender. Una chévere a los muchachos de anatomía patológica. Qué bueno que les haya gustado el doctor. ejercicio. Díganme, Luis, Hola, cuéntame. ¿cómo estás? Luis Ponte de Odontología. Ok. Doctor, tengo una preguntita. En las variables cualitativas no me quedó muy claro la diferencia entre las variables continuas y la otra, Dicotómicas. La dicotómica, exacto. Entre la Ok. dicotómica y las categóricas. No me quedó muy claro porque veo aquí en el ejemplo de la diabetes, veo que la diabetes se divide también en 1 y 2, pero es categórica. Y en la LDL se divide en 1 y 2, pero es discreta. Claro, porque uno es número y el otro es una palabra. No, disculpe, no. Nada más en las cualitativas. O sea, porque esa es categórica y no es Dicotómica. dicotómica. Sí, te está guiando por la imagen y es cierto, ¿no? Por cuestiones de espacio, Sí. yo solamente puse 1 diabetes tipo 2 y 2 diabetes tipo 1, pero la clasificación de ADA tiene 4. Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Sí, me confundí. Ahí deberías tener 4 opciones, no 2. Ok, perfecto. Entonces, cuando En la son más de 2 dicotómica, opciones, cuando son más de 2 opciones es categórica. cuando son, es exactamente, o sea, no es que en las dicotómicas tienen que haber solo 2 respuestas. O sea, solo 2 respuestas, sí o no, verdadero o falso, ¿me entiendes? Solo tienen que haber dos respuestas que se contradigan. O sea, Ok. o es sí o es no, o es blanco o es negro, ¿me entiendes? En las Ok. categóricas pueden haber muchos colores. O sea, puede rojo, verde, amarillo, azul, verde, o sea, tienes más opciones.
porque es una característica. Las categóricas es una característica. Fototipo cutáneo, ¿entiendes? Lo que pasa es que si hablamos de fototipo cutáneo, pues, y utilizas la clasificación de fototipo cutáneo, tiene un número, y entonces la podrías considerar como una ordenada, porque la estás utilizando a través de esa misma clasificación, porque es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si tú solamente me dices que vas a evaluar el color de piel, y entonces me colocas morenos, negros, blancos, es una característica lo que me estás evaluando, ¿me entiendes? Es algo como más subjetivo. Es simplemente sí, es eso, tal cual, la característica de un individuo. Las dicotómicas son dos opciones y se contradicen. Ok, Esa es la principal diferencia. que se contradicen, ok. Gracias, doctor. A la orden. Lil, bueno, gracias Ana y muchas gracias a la doctora Liria por acompañarnos, que siempre están acá. Y Lil, lo de la atrición, ya te explico la atrición. La atrición es un tema súper interesante, pero bueno, lo vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando vemos análisis muestral en el segundo módulo. Atrición es una fórmula estadística para calcular si las pérdidas impactan sobre el resultado. Entonces, si la atrición está mayor a 2,66, la atrición es mala, o sea, la pérdida impacta sobre el resultado. Y si tiene menos de 2,66, la pérdida no impacta sobre el resultado. O sea, ahí evaluamos el impacto de la pérdida sobre el resultado. Si la atrición es 2,6, independientemente de que se haya perdido un 10% de la muestra inicial, por ejemplo, el resultado tiene tanta fuerza de asociación o tiene tanta fuerza de causalidad que se sigue explicando igual. Pero si es mayor a 2,66, la fuerza de asociación no es tan fuerte y la pérdida de la muestra no explica el efecto. Eso es lo que quiere decir una atrición mayor a 2,66. Muchas gracias, doctor Fernando. A ti, Lil. La doctora Liria nos pregunta sobre variantes dependientes e independientes. Doc, realmente el término independientes o dependientes es la misma traducción de variables críticas y no críticas. Solo que eso quedó para investigación básica, o sea, experimental, la investigación, no investigación clínica, fuera del área clínica. Porque el término dependientes e independientes no es claro, no es tan conciso. Entonces, no permitía que los investigadores analizaran adecuadamente las variables por el término. Desde el 2016 aproximadamente, la Federación Internacional de Epidemiología, la Organización Internacional de Epidemiología, evita usar los términos variables dependientes e independientes, sino variables primarias o secundarias o variables críticas o no críticas. Pero es para que podamos identificar eso, porque realmente en investigación médica lo que nos centramos es en efecto, en causalidad. Entonces, eso de dependientes e independientes queda como, no todos lo saben. De hecho, todavía si volvemos a hablar de dependientes e independientes, probablemente ninguno aquí lo tenga claro porque la palabra no permite entenderla. Quizás si le decimos variables críticas o no críticas, ya ustedes saben que las críticas son todas aquellas que deben ser recogidas, porque si no es una característica de la población, es excluida. Y la no crítica es aquella que pueda o no puede ser recogida, pero que aporta el análisis de los datos. A la orden, doctor. Chévere, creo que ya no hay más dudas. Si hay alguna, pues aprovechen de hacerla, pero bueno, perfecto. Scarlett, bueno, creo que casi todos escucharon bien, Scarlett. Ya igual estamos terminando. Los dejo porque ya tenemos 50 minutos, aunque bueno, fueron como 35 minutos de clase. Le confirmamos entonces más tarde si mañana continuamos con el módulo y vamos a hablar de gestores 2.0 o lo damos todo la próxima semana 2.0 y 2.1. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañar.